A veces, lo que un día cayó vuelve con una fuerza capaz de detenerlos en seco. Porque hay voces que no desaparecen, solo esperan el momento en que ustedes se atrevan a escucharlas de nuevo. Hoy, una de esas voces regresa para abrir una historia que quizá también les pertenece. Si me acompañan, comenzamos. El Pacífico todavía guardaba el azul profundo de la noche cuando Elena cerró la puerta del pequeño restaurante donde trabajaba. Las baldosas húmedas reflejaban la primera luz, y el eco del viento marino rozaba su espalda con un toque de sal y silencio. Sus manos se movían con calma, como si cada gesto hubiera sido aprendido hace años y repetido hasta borrar cualquier duda. La escoba avanzaba sin prisa, obedeciendo a un ritmo que no marcaba el reloj, sino la costumbre y un cansancio antiguo. El mar parecía lejano, pero su rumor alcanzaba el patio como un recordatorio de que algo seguía respirando. En la radio sonaba una vieja balada mexicana, la clase de canción que antes la habría hecho acompañar la melodía. Pero hacía mucho que Elena había dejado de cantar. Ahora solo permitía que las canciones pasaran sobre ella como la brisa, sin tocarla del todo. No sabía con exactitud cuándo se había apagado su voz. No fue una noche ni un instante, sino un desgaste lento, casi imperceptible, como una vela consumida en silencio. Recordar la última vez que cantó sin miedo le resultaba imposible. Los años habían desdibujado esa memoria entre trabajo, responsabilidad y resignación. En ese restaurante junto al mar, ella no era protagonista de nada. Llegaba antes que todos, limpiaba antes de que alguien lo pidiera y se marchaba cuando las mesas quedaban vacías. Su esfuerzo la sostenía, pero también la volvía discreta, útil, invisible. Sin embargo, aquella mañana tenía otro peso. Quizá era el viento más frío, o la canción que la radio rescató del olvido. Hubo un momento, apenas un segundo, en el que Elena detuvo la escoba sin darse cuenta. Un acorde familiar le recorrió los dedos como un recuerdo medio dormido. Su pecho se movió con un impulso leve. Los labios intentaron seguir la melodía, pero la voz quedó atrapada en la garganta. Apagó la radio, guardó la escoba y acarició el marco de la puerta como quien toca algo vivo. Su mirada viajó hacia el horizonte, donde el mar parecía abrir los ojos. Esa frontera entre oscuridad y claridad le habló en un lenguaje que reconocía, aunque fingiera no escucharlo. Su silencio era profundo, cómodo a veces, pero también pesado. Respiró hondo antes de entrar. Sintió la sal sobre la piel y el rumor de una ola que avanzaba y retrocedía sin pedir permiso. Dentro de esa repetición había algo que no quería desaparecer del todo. Elena abrió la puerta del restaurante. El día comenzaba como siempre, pero algo muy pequeño, casi invisible había cambiado. No era esperanza todavía, pero se parecía a un susurro. Uno tan leve que solo el corazón escucha cuando nadie más está mirando. La tarde había avanzado despacio sobre el pequeño pueblo costero. Elena terminó de limpiar los platos del comedor y se secó las manos cuando el celular vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció la sonrisa de Sofía, su nieta de 11 años, con pequeñas pecas iluminadas por la luz de la habitación. Elena aceptó la llamada y sostuvo el teléfono con algo de torpeza. Sofía movió la cámara entre risas juveniles y mostró el salón de música de la escuela. El eco de voces infantiles comenzó a llenar el altavoz, como si un coro diminuto hubiese entrado en la cocina. Las notas eran imperfectas, pero tenían una pureza que recordaba la sal del mar cuando toca los labios. Elena escuchó sin interrumpir, pero cuando una melodía familiar apareció entre las voces, su pulso cambió casi imperceptiblemente. Sofía notó el gesto. Abuela, tú cantabas cuando eras joven, ¿verdad?
Elena bajó la mirada hacia el mantel manchado de café. Su voz salió casi como un susurro. El mundo no siempre nos deja ser lo que queremos. Hubo un silencio breve donde solo se escuchó el murmullo de la calle y los pasos de alguien que pasaba frente a la casa. Sofía frunció el ceño con la confianza de quien aún no teme a los límites. No es que ya sea tarde, es que todavía no lo has hecho. Las palabras flotaron como una brisa suave que, sin embargo, llega pesada al corazón. Elena sintió que algo se movía dentro de su pecho, como un latido que llevaba tiempo dormido. No respondió de inmediato. Sofía continuó hablando de la escuela, de su maestra estricta y de una amiga nueva. Elena asentía con sonrisa diminuta, pero su mente no estaba ahí. La frase seguía repitiéndose sola, como un eco en el mar vacío al amanecer. Todavía no lo has hecho. Las luces de la cocina empezaron a encenderse mientras el sol caía. Elena se sentó con el celular apoyado frente a ella, observando a su nieta despedirse con energía infantil. Después de colgar, el silencio volvió a ocupar la habitación. La radio seguía encendida sin que ella recordara cuándo la había encendido. Una melodía antigua comenzó a sonar, y el timbre de esa voz hizo que Elena cerrara los ojos. La música parecía entrar por las grietas que el tiempo había dejado en su memoria. Érase alguna vez una mujer que creyó tener un lugar sobre un escenario. Eso pensó, sin atreverse a formularlo en voz alta. Se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. El mar seguía respirando allá afuera, con olas lentas que parecían repetir lo mismo una y otra vez. Elena apoyó la frente sobre el vidrio frío, sintiendo cómo la frase de Sofía se mezclaba con aquel paisaje. Quizá no era demasiado tarde. Quizá algo dentro de ella no estaba completamente apagado. Luego se apartó y regresó a la mesa donde quedaban migas de pan. Miró sus manos, que habían fregado pisos, acariciado nietas y sostenido pérdidas. No sabía si esas manos aún podían sostener una canción. Pero por primera vez en muchos años, la pregunta ya no le dolía. Esa noche, antes de dormir, la voz de Sofía volvió a aparecer como un susurro inesperado. No es tarde, solo no lo has hecho. Elena apagó la luz lentamente, sin darse cuenta de que acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. La marea había comenzado a retirarse y la arena mojada reflejaba los últimos tonos rojizos del atardecer. Elena se sentó en su banco favorito frente al mar, ese lugar donde terminaban las calles del barrio y empezaba el horizonte. Ignoró por un momento el cansancio en sus piernas y encendió su pequeña radio, dejando escapar una melodía antigua que parecía perderse en el viento salino. Durante años, ese ritual había sido su refugio silencioso. Un espacio donde el mundo no le exigía nada y donde solo necesitaba escuchar. La canción avanzaba y, sin darse cuenta, sus labios siguieron una línea de la melodía. No llegó a ser un verso completo, solo una sílaba tenue, como un reflejo involuntario. Pero fue justo en ese instante cuando una voz masculina interrumpió el murmullo del viento. Buenas tardes. Elena giró la vista. Un hombre de canas incipientes y porte tranquilo estaba de pie junto al banco, sosteniendo una bolsa de víveres. Su presencia era respetuosa, casi tímida. Soy Manuel. Acabo de mudarme a la calle de atrás. Elena respondió con un gesto leve, acostumbrada a conversar poco con desconocidos. Pero Manuel no se movió de inmediato. Había escuchado algo. Lo que hizo recién, no cualquiera lo hace. Elena frunció el ceño, sin comprender. Eso que dejó escapar. Una nota breve pero certera. Manuel dejó la bolsa a su lado y se sentó, manteniendo distancia para no incomodarla. Una voz cargada de añoranza solo aparece cuando ha vivido algo profundo. Elena quiso negar, pero no encontró palabras.
El viento levantó un poco de arena y la radio siguió sonando, como si reforzara la conversación sin quererlo. Manuel habló con suavidad, sin urgencia. Conozco ese sonido. El que sale cuando algo adentro quiere existir otra vez. Elena permaneció inmóvil. Miró el mar, no al hombre. Porque si lo miraba, tendría que reconocer que sus palabras tocaban un lugar que prefería mantener oculto. Se hizo un silencio largo. Las palmeras se mecían con un ritmo lento, y la música de la radio parecía envolverlos dentro de una cápsula propia. Por primera vez en años, Elena se sintió observada no como trabajadora de comedor, ni como vecina envejecida por el salitre, sino como alguien que podía guardar algo valioso. Después de un rato, Manuel se levantó, tomó la bolsa y se despidió con una inclinación casi ritual. Si algún día desea hablar, yo escucho. Cuando se alejó, Elena se quedó mirando la línea donde el mar se tragaba la luz. Sentía el pecho más lleno y más pesado al mismo tiempo. Algo se movía, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. No lo habría admitido ni siquiera frente al espejo. Pero esa tarde, sentada junto al mar, la idea de cantar dejó de ser una reliquia del pasado y se transformó en un latido todavía vivo. Elena apagó la radio lentamente, como quien cierra una puerta sin hacer ruido, y caminó hacia su casa con pasos cortos pero distintos a los de la mañana. La noticia llegó sin ruido, como suelen hacerlo las oportunidades que nadie se atreve a pedir. En el tablón del centro comunitario apareció un cartel sencillo: Noche de voces y recuerdos, compartamos lo que llevamos dentro. No ofrecía premios ni jurados. Solo un espacio donde los vecinos dejaban ver una parte de sí. Elena lo vio de paso mientras entregaba utensilios limpios al comedor del centro. Intentó ignorarlo, pero las palabras quedaron flotando en su mente más tiempo del que habría admitido. Su día continuó como siempre: platos apilados, aromas de comida casera, y conversaciones entre turistas y pescadores. Aún así, algo en el aire parecía distinto. Manuel no había olvidado lo que escuchó aquella noche. Por la tarde apareció en la puerta del comedor, con esa presencia tranquila, y una mirada que parecía escuchar antes de hablar. ¿Leyó lo del evento en el centro? Elena fingió no entender, pero él insistió con suavidad. Tal vez su voz podría volver a mostrarse ahí. Elena apartó la mirada, protegiéndose con un silencio, como quien cierra una ventana para impedir la entrada de una brisa no solicitada. Manuel no presionó. Si algún día desea hacerlo, estaré allí. Y se marchó, dejando tras de sí un eco incómodo y tentador. Elena regresó al trabajo, tratando de expulsar la idea. Era absurdo, pensó. Demasiado tarde, demasiado cansancio, demasiados años guardados en silencio. Pero a veces el destino entra por los lugares más comunes. Mientras limpiaba la barra, la radio cambió de pista sin aviso. Y entonces ocurrió. La canción que amó en su juventud comenzó a sonar, casi intacta pese al tiempo. Elena se quedó inmóvil, con el trapo aún en la mano. Cada acorde tocaba algo que había aprendido a no sentir. No intentó cantar, solo escuchó. El bullicio del comedor siguió. Pero dentro de ella hubo un silencio distinto. Un silencio que abría una puerta en lugar de cerrarla. Recordó cómo se sentía estar frente a un micrófono, aunque hubiese pasado una vida desde entonces. Recordó el alivio de dejar salir la voz, aunque nadie la aplaudiera. Cuando la canción terminó, su respiración se volvió más lenta. No era una decisión, solo un pensamiento leve. Y sí, esa noche, al salir del trabajo, pasó frente al centro comunitario. Las luces estaban apagadas, pero el cartel seguía allí. Se detuvo unos segundos sin tocarlo. Solo lo miró, y siguió caminando, como si nada hubiese ocurrido. Pero dentro de ella, una hoja seca había empezado a moverse. En casa,
encendió la luz de la sala, y quedó de pie sin quitarse el abrigo. El silencio del cuarto le recordó cuántas veces había evitado escucharse. Miró una fotografía vieja, pegada en el refrigerador, ella joven, con flores en el cabello, y una sonrisa que ya casi no reconocía. La imagen no trajo nostalgia amarga, sino una pregunta inesperada a su edad. ¿Era posible que aún hubiese algo que decir con su voz? No tuvo respuesta, pero el simple hecho de hacerse esa pregunta hizo que la noche se sintiera distinta, como si la casa hubiese respirado con ella. Unos días después, el rumor no empezó con voces fuertes. Nació de una imagen breve capturada por la cámara del comedor, donde Elena aparecía agachándose para recoger un objeto del suelo. Un gesto cotidiano que para ella no significaba nada, pero en manos ajenas se convirtió en provocación. El clip apareció en redes antes de que ella supiera que existía. Los comentarios llegaron con ligereza. ¿Qué habrá encontrado? Parece que mira si alguien la ve. Lo que empezó como burla se volvió sospecha. Y lo que era un movimiento inocente se convirtió en historia ajena a la verdad. Carmen la llamó a su oficina al día siguiente. El tono era cortés, pero cargado. No creo que sea buena idea presentarse al evento. Decía que quería protegerla, pero Elena sintió que la estaban apartando. Salió del comedor con pasos lentos. El viento marino golpeó su espalda como recordatorio. Había sobrevivido toda su vida sin pedirle nada a nadie. Y aún así, una simple imagen la devolvía al rincón donde la habían puesto siempre. Al llegar a casa se sentó frente a la ventana. Miró sus manos curtidas y sus uñas cortas. Eran manos que habían cargado más de lo que decía su voz. Manos que habían servido, limpiado, callado. Recordó ocasiones pasadas en que también fue juzgada sin hablar. Gente que veía solo su edad y su posición, no su historia. El rumor actual no era nuevo. Era una vieja sombra con un nombre distinto. Más tarde salió a la orilla, buscando aire. El mar estaba inquieto y la espuma golpeaba la arena con insistencia. Se preguntó por qué las oportunidades parecían desvanecerse cuando estaban más cerca. El cielo se tiñó de naranja, pero ella solo vio un gris tenue. Se detuvo frente a la orilla. Las aves pescadoras flotaban sobre el agua. No tenían miedo de ser vistas. Volaban, cantaban, se sumergían y regresaban. Pensó en Sofía. Recordó su voz, tan joven y tan firme. No es tarde. Las palabras resonaron con fuerza inesperada. Elena respiró profundo. Sabía que rendirse sería lo simple. Lo esperaba el mundo, lo sugería el rumor, lo insinuaba el silencio. Pero algo en ella no aceptó esa salida. Volvió a casa con la cabeza baja pero con un pulso diferente. Se sentó otra vez, mirando la oscuridad a través del vidrio. No tomó una decisión, pero tampoco abandonó la pregunta. ¿Y si esta vez no se dejaba empujar fuera del escenario antes de entrar? Se acostó tarde esa noche. El rumor seguía rondando, pero dentro de ella otro sonido empezaba a hacerse notar. Uno pequeño, inestable, pero vivo. Una voz que decía que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado. El rumor no duró solo un día. Siguió rodando, pegándose a paredes, conversaciones y miradas. Pero alguien no quiso aceptarlo como destino. Manuel había vivido suficiente para saber lo que hace el silencio cuando se deja crecer una mentira. Esa mañana fue al comedor sin pedir permiso. Pidió ver las grabaciones completas. No un fragmento recortado para crear sospecha, sino la secuencia entera. Elena no estaba presente. Carmen lo miró sorprendida. ¿Para qué quiere eso? Manuel no levantó la voz. Porque ese clip no cuenta la verdad. Revisó los archivos hasta hallar la escena previa. Una niña entrando con una caja en la mano. Un juguete cayendo al piso. Elena pasando,
inclinándose, levantándolo y dejándolo sobre la mesa cercana. Luego, vio la escena posterior. La niña regresando por su juguete y sonriendo cuando lo encuentra en la mesa. Eso era todo, una acción simple, invisible hasta que se torció. Manuel cerró el monitor lentamente. Carmen se quedó de pie, con el ceño fruncido, como si aquello moviera algo incómodo dentro de ella. El hombre respiró hondo. Ustedes le deben una disculpa. Carmen tragó saliva. Sabía que su miedo había sido más grande que la justicia. Había protegido la reputación del negocio a costa de alguien que lo sostuvo durante años. Horas después fue a buscar a Elena. La encontró fuera del comedor, ordenando cajas vacías como si nada hubiera pasado. Carmen se detuvo antes de hablar, levantando apenas la voz. Me equivoqué. Elena no respondió enseguida. No estaba acostumbrada a oír disculpas. Carmen continuó. Me dejé llevar por lo que podía perder. No vi lo que usted ya había dado. Elena asintió sin mirar mucho tiempo. No era rencor lo que cargaba, sino costumbre de ser pasada por alto. Pero algo diferente ocurrió ese día. Manuel se acercó después, sin ceremonia ni grandes palabras, y se quedó junto a ella un momento. Las voces que valen no se silencian así nomás. Elena no dijo nada, pero su garganta se movió, como si esas palabras hubieran tocado algo escondido. Más tarde, sentada frente al mar, dejó que la idea respirara. Que alguien la defendiera sin pedirlo era casi ajeno. Que alguien creyera en lo que ella misma había enterrado era desconcertante. Recordó la frase de Sofía. Recordó el rumor. Recordó que no se había rendido. Y ahora, por primera vez, sintió algo que no era miedo ni vergüenza. Era una chispa, un permiso silencioso de levantarse. Una voz que decía que tal vez su historia podía comenzar otra vez, incluso allí donde creía que había terminado. Se levantó lentamente y caminó hacia casa. No sonreía, pero su paso era distinto, más despierto. El rumor había intentado hundirla. El silencio había intentado callarla. Pero una verdad salida a la luz y un gesto de apoyo habían encendido algo que llevaba demasiado tiempo apagado. Tal vez, pensó Elena, el primer paso no era cantar para otros. Era aceptar que aún quedaba algo dentro de ella que quería ser oído. La noche antes del evento no trajo descanso. Elena se dirigió a la playa como si algo la llamara, un lugar donde las palabras no eran necesarias. Las olas respiraban con lentitud, igual que ella. Al principio solo tarareó, un sonido débil, casi perdido entre la espuma. Pero el mar no la interrumpió. Respondió con su propio ritmo y el viento llevó el tono hacia adelante. Manuel apareció sin anunciarse, se paró a cierta distancia, sin romper el silencio. Su presencia no exigía nada, solo ofrecía compañía. Cuando Elena dejó escapar una segunda nota, más clara, él marcó un compás mínimo con el pie. Siga. Elena levantó la vista hacia la línea oscura del horizonte. Su voz volvió a salir, más firme. El sonido parecía venir no de su garganta, sino de un lugar que había guardado durante décadas. La pena que sostuvo, la vergüenza, los arrepentimientos, todo parecía mezclarse con esa melodía tenue. Cantó fragmentos sin letra, apenas aliento con forma. Su voz se quebró al inicio, pero no se detuvo. La brisa se volvió un aliado, no un obstáculo. Manuel respiraba con ella, guiándola sin tocarla. Elena comprendió algo que nunca había dicho en voz alta. No había perdido su voz. La había escondido donde creyó que nadie podría herirla de nuevo. Todavía puedo cantar. Las palabras salieron sin planearlo, como si el mar fuera testigo. Elena sonrió apenas. No era triunfo ni euforia. Era reconocimiento, una aceptación íntima que había evitado durante años. Cantó otra vez, más larga ahora.
La nota se sostuvo en el aire y volvió a ella, transformada en certeza. No necesitó aplausos, ni escenario, ni juicio ajeno. Solo necesitaba escucharse. Manuel bajó la mirada y volvió a marcar el compás. Su silencio decía más que cualquier elogio. Elena dejó que el último sonido se desvaneciera. No lloró, aunque sintió humedad en los ojos. Decidió abrazarse a ese descubrimiento con calma. Había pasado demasiado tiempo creyendo que el mundo dictaba lo que era posible para ella. Pero esa noche, con el mar como público y Manuel como testigo silencioso, se permitió algo sencillo y profundo. Creer que todavía había un mañana en el que su voz tenía lugar. Volvió a casa sin prisa. No temía ya la llegada del evento. Sentía algo más fuerte que el miedo. El presentimiento de que al cantar, no solo liberaría su voz, sino algo de su propia vida. El evento no era grande. Un escenario modesto, sillas desalineadas y luces que parecían cansadas antes de encenderse. Pero para Elena, era el lugar donde algo que creía perdido iba a revelarse. Subió con pasos lentos, sintió el calor de las lámparas pequeñas sobre su rostro, no deslumbrante, sino acogedor. Se quedó quieta por un momento, no para pensar, sino para respirar. El público hablaba en murmullos breves. Manuel estaba entre ellos, sin llamar atención. Carmen observaba desde el fondo con manos cruzadas. Algunos no sabían quién era ella. Otros habían creído conocerla durante años. Elena tomó aire. El silencio se acomodó. Cantó. El primer tono fue delgado, casi temeroso. Pero el segundo tenía raíz. El tercero ya era suyo. La melodía avanzó como si hubiera estado esperando este instante. Los años de callarse se convirtieron en materia de sonido. Cada nota llevaba algo de lo que había guardado trabajo, pérdidas, ternura y renuncia. Nadie aplaudió en medio, nadie comentó, solo escucharon. La última frase salió con un hilo de aliento que empezó frágil y terminó firme. La sala quedó detenida, luego una palma se juntó con otra. Otra más la siguió, y de pronto, la gente se levantó como si la voz hubiera movido algo que ninguno sabía nombrar. Elena inclinó ligeramente la cabeza. No era una reverencia teatral. Era gratitud. Caminó detrás del escenario después de bajar. Se detuvo un instante a solas y cerró los ojos. El sonido de las olas, aunque lejos, parecía acercarse. Sintió el aire del mar que la había acompañado en sus noches silenciosas. No era tarde. La frase salió sola, no como conclusión, sino como descubrimiento. Regresó al salón donde la gente seguía conversando. Manuel se acercó y no dijo nada. Solo la miró con una expresión tranquila. Carmen sonrió con timidez. Elena simplemente respiró. El barrio no había cambiado. Pero algo sí. Su voz ya no estaba escondida. Había salido. Había sido oída y, sobre todo, había vuelto a ella misma. Esa noche, al regresar a casa, se detuvo frente al mar más tiempo del habitual. El viento era el mismo, pero su pecho no. No pensó en aplausos ni en rumores. Pensó en la simple realización de que al cantar, reclamó un lugar que siempre la había esperado. Caminó hacia adentro con paso leve. No era triunfo lo que sentía. Era pertenencia, como si por fin hubiera llegado a donde su voz quiso estar desde el principio. A veces, la vida nos hace creer que el silencio es un final. Pero esta noche recordamos que incluso una voz guardada puede volver a nacer. Si usted nos escucha desde su hogar, o mientras el mar acompaña su camino. Ojalá la historia de Rosario le deje una pregunta suave en el corazón. ¿Y si todavía queda un lugar para su propia voz? Gracias por acompañarnos. Si este relato tocó un rincón de su alma, le invitamos con cariño a suscribirse y dejar un me gusta.